¿Cómo andan todos? Espero que hayan pasado un buen día, que estén todos bien, sus cosas en orden. En este video de Pasión Celeste quería hablar un poco del partido que pasó con Ecuador versus Uruguay por la segunda fecha de las eliminatorias 2026 que se jugó en Quito. Hablar algún comentario, comentar lo que pasó, algunas cuestiones tácticas y demás. Sin más vueltas, vamos a empezar a hablar del tema del video. Eh, bueno, creo que el partido empezó con un Ecuador, obviamente como se esperaba, como se espera que el rival, que el local, quiero decir, salga en los primeros minutos a presionar, una presión alta, constante, agresiva por momentos, donde esta presión consiguió eh, a- eh, provocar errores en la defensa, en la salida de Uruguay, sobre todo en algunas, provocándole algunas dudas a Roget que casi cuestan a una jugada peligrosa en contra, pero por suerte no pasó a mayores. Esa fue la intención de Ecuador al inicio del partido. Uruguay no se encontraba mucho entre sí, no se encontraban en el campo de juego entre ellos, en el juego asociado no se encontraba. También esto colaboró mucho que Nico de la Cruz estaba muy impreciso, no encontraba hacer una pared o un pase filtrado a sus compañeros, eh, y eso provocaba que no surgiera, no generara chances Uruguay en ofensiva y la perdiera y quedara por momentos al perderla mal parados en defensiva y esto fuera aprovechado por Ecuador, por tanto sea por sus laterales volantes o una diagonal de afuera hacia adentro de Hermes Valencia, eh, que dentro de todo no tuvo un gran partido, donde el que sí tuvo buen partido fue el joven Preciado, si no me equivoco el nombre. Estupiñán por momentos fue bien controlado por Canovio, por otros momentos tuvo su desequilibrio. Eh, eh, Tanto así el primer tiempo, volviendo lo que estaba sucediendo. Uruguay consigue una contra con Darwin que ataja al golero. Luego de esto vuelve a ser un partido entreverado en el medio, pero siempre Ecuador eh, teniendo la sensación como que si fuese un poquito más. Eh, Luego Roget tiene una buena actuación con unas buenas bochas atajadas. Luego, como estas imprecisiones que venía diciendo, les cuestan a Ugarte cometer muchos fures, quedar como medio solo en el medio. Eh, Volviendo a lo que decía, luego ya dije lo de Canovio con Estupiñán, que empezó como a Canovio empezó a surgir su presencia más fuerte, más firme en el campo de juego. Esto llevó a que Estupiñán en ese momento disminuyera su juego y Canovio ya sea un poco más él que proponga el juego ofensivo. Eh, y Y más o menos este fue el desarrollo del primer tiempo, que se cerró con un jugador un poquito más ofensivo. Eh, Antes del cierre, también un poquito antes del cierre, vino la jugada de Araujo por izquierda, que hizo un doble enganche, se desbordó, centro al medio y Canovio media vuelta, un golazo, eh, logrando el 1-0 para Uruguay. Ahora sí, sobre esto una jugada media helada porque venía de, de ataques de Ecuador y más o menos de la nada, por decirlo de una manera, cuando apretaba a Ecuador surgió esta jugada. Eh, y entonces, ahora sí, sobre el final del primer tiempo, eh, se fue un poquito más Ecuador, aprovechó ese empuje y Figueres empezó a sentir un poco a la altura, me parece, estaba como medio ahogado. eh, y aprovechó este Ecuador a atacar por esa banda más, llegando al córner, que este córner derivó que la defensa de Darwin en el primer palo libre no llegara y, y por lo tanto
Y Viña tampoco queda medio estático, y un poco que Piqueré lo pierde y el ecuatoriano salta aprovechando su virtud, que es saltar a cabecear, y convierte así eh, el, el empate para Ecuador. Luego, para el segundo tiempo, sale Darwin, ingresa Olivera y sale de la Cruz y entra Carballo. Quique Olivera tampoco puede ser mucho más que Darwin, pero fue un poquito peor porque lo que ya está Darwin estaba solo, eh, y no pudo hacer mucho más, que estando muy solitario arriba, que no es su posición aparte. Eh, Creo que en este segundo tiempo ya Uruguay se desfiguró porque eh, estaba parado de otra manera y no tenía los jugadores para, para, para pararse de esa manera. Eh, entonces el jugador se fino un poco más arriba, ganó el medio campo, se planteó de otra manera, inclusive teniendo un penal a favor, derrochado por Ener Valencia, que no tuvo gran partido. Eh, Luego Uruguay no pudo aprovechar algunas pelotas paradas que tuvo, no tenía grandes receptores para los centros o los buenos centros de Valverde. Eh, eh, Luego ingresó Pelistri por Canovio, luego ingresó eh, Torres por Araujo, luego más tarde eh, Piquerés o antes salió Piquerés por Olivera. Eh, y luego, como es, Estupiñán con la salida de Canovio estuvo más suelto en ofensiva. Esto lo llevó a cometer el penal Nández cuando estaba más mano a mano Nández Estupiñán. Eh, Ahí ya con Olivera en cancha, ya por esa banda zurda ya no llegaban tan claros. Eh, Eso sí, empezaron a venirse más por arriba, ellos sacaban ventaja por arriba, tenían grandes receptores en los centrales para los centros a favor, y defensivamente los centros frontales no tenían problema porque están con Kiko Olivera, que era mucho más chico que ellos, ni tenían que saltar para ganarle. Eh, y más o menos eso de ese segundo tiempo, ya en un centro, en un corner, en un doble corner, el primero salen jugado y hacen una jugada preparada que anuncian o insinúan, pero no logran concretarse. Luego en un centro, sí, segundo centro ya lo hacen directo, donde llega, vuelven a salir jugando, hacen un enganche, vuelven a enganchar hacia la línea de fondo, hacen un centro rastrero, y el mismo central que había hecho el gol no fue por arriba, como fue el primero, pero este sí fue por abajo, y anticipó al golero Roger, anticipó a un defensa y a otro que no se van a cerrar, y marcando el 2-1 a favor de Ecuador. Eh, y ya sobre el final Uruguay no pudo aprovechar los 2-3 tiros libres que tuvo, donde derivó la jugada polémica de partido. Eh, para mí es una jugada donde el golero Galíndez, su accionar es imprudente, ni bien ataja primero la pelota, pero más desmedidamente su accionar es desmedido, que lo lleva a provocar una falta, que atropella al rival. Y para mí es penal. Eh, Ahora hablando un poco de Sampaio, hablando que pude ver tanto en Twitter, escuchando en YouTube a árbitros o a un ambiente de fútbol, diciendo que es un juez localista y tiende a favorecer en una jugada que otra al local, y sabiendo esto no me extraña entonces lo que hizo. Hay que tener cuidado ahora más con este juez Sampaio. Si no tocas
de local, bueno, es una cosa, si nos toca de visitante es otra, tanto para Uruguay como los clubes uruguayos, o para los, en general, en el mundo del fútbol ya sabemos, ahora ya sabemos quién es Sampaio. Ahora quería hablar un poco de la táctica del partido, donde el Bielsa me parece que lo que le hizo flaquear fue la elección de los nombres de la lista. Eh, ¿Por qué? Porque en Ecuador planteaba 5-3-2 y Uruguay 4-3-3 finalmente. Entonces esto hace que en el medio tenga superioridad numérica y en defensa entre los tres centrales tenga superioridad numérica con el 9, que era Darwin. Luego con los dos centrales y los extremos hacen superioridad numérica en ofensiva. Estructuralmente, como si quieren ver más detalladamente esto, vayan a la locura de Bielsa, donde lo explica mejor, o con imágenes, que es un poquito mejor que con palabras. Hace buenas lecturas tácticas y demás, es un buen canal para echarle un ojo. Saludos, José. Eh, eh, entonces, y a su vez esto, ¿no? Que lo de la Cruz y a un jugador uruguayo más no estaban en su mejor momento, hicieron notar esto más que esto, eh, esta, eh, estas cuestiones tácticas, por decirlo así. En el segundo tiempo, Bielsa intenta ensayar un falso eh, 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 táctica espejo, pero ¿qué pasó? Le quedaba Hernández de central, que no es ni central, o sea, bastante de lateral, pero le terminaba cerrando, quedándole de, de central. Luego no le quedaban de carrileros eh, a Pelestri, le quedaba solo, le quedaba Araujo, Torres después y Quique, luego le quedaba Valverde, Ugarte y uno más. Entonces no les, los jugadores por característica y elección de la lista, no, todo medio, no pudo, o sea, quiso cambiar, para cambiar no tenía los elementos para poder hacer ese cambio, por haber formado mal la lista, que para mí eligió mal la saga o los zagueros, que fue la más floja en los dos partidos, y se quedó corto con los 9, porque llevó uno solo, que es Darwin. Después Maxi, obviamente, para mí, quizás para otra persona sí, pero para mí, en líneas generales, no estaba a la altura, no está a la altura para estar en la selección. Luego por eso tuvo que improvisar a Kiki Olivera en una posición que ni bien la conoce, pero no está habituado a hacerlo, entonces es medio forzado. Entonces, al no tener el 9 y a no tener a la mala elección de los zagueros, tuvo que improvisar a un momentáneamente central como Nández, tuvo que improvisar un delantero y quedarse sin 9, no sintiendo en posición de 9. Después tenía Carballo, ahí va Carballo, Valverde Ugarte, y después le quedaban Olivera como carrilero por izquierda. Olivera, Viña, Cáceres, Nández, Pilistri, Ugarte, Valverde, Carballo, Torres y Quique, más o menos. No era así la formación en sí, era 4-3, pero por momento, cuando Uruguay se defendía, quedaba más o menos parada esa línea de 5 falsa, esa falsa táctica espejo. Entonces, cuando quiso ensayar ese cambio por momentos para aplicarla, no tenía en el banco, quizás tampoco tenía los elementos para poder aplicarla. Entonces, para mí, capaz que era lo más sensato hacer un 4-1-4-1. Aunque así, inclusive, sigas teniendo el problema del 9. Eh, eh, Así que está más o menos, quería comentar un poco esto de las cuestiones tácticas, de la jugada polémica, hablar un poco de partido, comentar algunas jugadas más o menos lo que fue desarrollo de partido y creo que no me quedó nada por comentar.
Si tenés alguna cosa para comentarte, algún comentario para hacer, hacelo nomás, dejalo en la caja de comentarios que te leo, cambiamos opiniones y demás. Si ya estás acá, te pido una suscripción, un like que ayuda un montón y no cuesta nada, bandido, bandida. y nos estamos viendo en la próxima, que andes bien y, y cuídense.